Hola a todos. Francisco Miranda, director de Portafolio, en una nueva edición de Conexiones Portafolio. Hoy me acompaña el economista Mauricio Santamaría, director del Centro de Estudios Económicos ANIF, uno de los centros más reconocidos y de mayor trayectoria en el estudio de las perspectivas económicas y sectoriales del país. ANIF ha venido durante esta cuarentena y en esta situación económica que vivimos, produciendo una serie de documentos muy interesantes sobre los distintos asuntos económicos que se han venido desarrollando durante esta pandemia. Asuntos como la propuesta del plan de subsidios para la nómina, la posibilidad de ayudar a empresas o a rescatar sectores como las aerolíneas, la proyección de la crisis en cuanto a empleo, en cuanto a PIB. Mauricio, bienvenido a Conexiones Portafolio. Muchas gracias, Francisco. Un placer estar acá y poder acompañarlos a usted y a todos los que vean este video. Muchas gracias. Mauricio, en tu cuenta de Twitter y en los distintos productos de ANIF, has venido escribiendo mucho sobre el ritmo de la reactivación y participando un poco en el debate y en esta falsa disyuntiva que tenemos entre salud y educación, que marcó mucho el primer mes del aislamiento y ahora que estamos flexibilizando el confinamiento ha regresado al debate. ¿Cuál es tu posición sobre el ritmo en el cual estamos reabriendo la economía y sobre ese dilema que algunos han querido plantear entre salud y economía como asuntos excluyentes? Sí, yo creo que ese es el tema fundamental ahora en toda esta discusión. Sobre todo al principio, se trató de poner, como tú bien lo mencionas, una disyuntiva entre salud y economía, la cual en realidad no existe. O sea, yo creo que para todos es prioritario atender los temas de salud pública de la manera como se deben atender, siempre buscando proteger el mayor número de vidas, pero también para todos es prioritario que las personas tengan la posibilidad de obtener ingresos, de que no se destruya la economía, porque pues si se destruye la economía, después la recuperación es aún más difícil. Y también teniendo en cuenta que el gobierno, por más esfuerzos que haga, como los ha hecho este gobierno en el sentido de dar transferencias a los hogares y a las empresas y que dijéramos, este gobierno ha entendido bien el problema y lo ha hecho de manera correcta, pero por más que haga siempre va a ser insuficiente, porque no hay manera de que este gobierno ni ningún gobierno del mundo reemplace a la economía y al empleo totalmente. Por eso yo creo que dijéramos haber tomado las medidas de aislamiento al principio de la expansión del virus fue una medida absolutamente correcta, sobre todo para permitir que el sistema de salud se adecue a las necesidades y a la presión que la expansión del virus le va a poner. Pero dijéramos, más allá de eso, es imposible pensar que vamos a estar en cuarentenados o aislados por 3 o 4 meses. Es imposible, es insostenible porque la gente se empieza a morir de hambre, porque la gente pierde sus ingresos, pierde sus empleos, pierden sus activos, como en efecto ya está empezando a pasar. Por eso mi posición siempre ha sido, ya el 25 de mayo vamos a completar un poco más de 2 meses de cuarentena y se ha ido abriendo bien la economía, pero pues toca seguir con este proceso de apertura paulatina, incluso en sectores que son más riesgosos desde el punto de vista de salud, pero que están muy afectados, como el sector del entretenimiento, del transporte aéreo, de los restaurantes, que son sectores que están muy afectados y que generan mucho empleo y muchos ingresos para los colombianos. Entonces, mientras podamos tener protocolos de salud para todos los sectores, debemos ir abriendo y sobre todo, y ya con esto termino, en el proceso de apertura gradual hay dos condiciones que se deben cumplir para poder también tener cierta seguridad en el tema de salud. Una es que tenemos que ampliar nuestra capacidad de hacer pruebas masivas de salud, de infección del virus a la población para poder aislar efectivamente a los que están infectados. Y dos, tenemos que tener un indicador transparente y claro
que nos permita a toda la población entender claramente cómo se vuelven más estrictas o menos estrictas las medidas de aislamiento. Y ese indicador perfectamente podría ser el porcentaje de utilización de los servicios de salud, especialmente los relacionados con cuidados intensivos. Mauricio, estamos cada día y cada semana surgen nuevos estudios, nuevas proyecciones, nuevas estimaciones de ANIF, recientemente el informe de monetario del Banco de la República, etcétera, donde se perfila que 2020 será un año histórico en cuanto a la pérdida en el tamaño de nuestra economía. Estamos hablando de contracciones que en algunos casos superarían el 2%, el 5%, el 7%. Cada que sale un nuevo reporte, los números se ajustan en un escenario mucho más negativo. ¿Cuál es la visión de ANIF? ¿Cómo ve ANIF este año y en qué se traduce en esos números que pueden parecer estadísticas para muchos ciudadanos? ¿En qué se traduce una caída del -2 o del -3 o del -7 en la economía colombiana, que normalmente tiene un comportamiento, digamos, muy estable y que ha tenido muy poquitas caídas bajo cero en 100 años, digamos, de historia económica, quizás 2, quizás 3, usted me corregirá? ¿Cómo se traduce eso y es tan grave el escenario como se plantea? Eh, tú, tú acabas de decir una cosa muy importante, Francisco, y es el hecho de que para mucha gente el tema del crecimiento económico y ese tipo de cosas que se discuten en el ámbito económico tienden a ser como unas estadísticas que solo nos importan a los economistas. Pero no, realmente a los economistas nos importan es porque esas cosas se traducen inmediatamente y muy rápidamente en bienestar de la población, en ingresos de los hogares, en empleo, en pobreza, en pérdida de activos. Cuando hay una crisis económica como la que atravesamos en el 99, que los que somos lo suficiente viejos para acordarnos de, lo suficientemente viejos para acordarnos de eso, vivimos lo que fue esa situación tan terrible. La gente, la economía creció -4.3%. El desempleo llegó a 20.5%. La pobreza subió a la mitad de la población y nos demoramos 20 años hasta hoy para volverla a reducir hasta 26-27%. Es decir, la subida que se produjo en un año o en 2 años, nos demoramos 20 años en bajarlas, al igual que el desempleo. El desempleo llegó al 20%, como les decía, en el año 2000 y hasta el 2010 o 2011 no volvimos a bajarlo hasta niveles inferiores al 10%. Es decir, son temas fuertes. Y en ese momento, además, la gente perdió sus apartamentos, la gente perdió sus carros, le tocó sacar a los niños del colegio, la gente perdió sus ingresos, la gente dejó de comer. Es decir, las crisis económicas son profundas porque afectan a la gente. No es un tema de estadísticas que es muy importante aclararlo. Y en segundo lugar, con este tema, si seguimos, dijéramos, en un aislamiento muy largo, va a pasar algo similar a eso y probablemente más fuerte. Y probablemente más fuerte como lo han dicho varios analistas, entre ellos nosotros, podría llegar a contracciones del 5-7% como tú lo mencionas. Ahora, yo sí tengo la esperanza de que la contracción no sea tan fuerte si logramos ir poniendo a funcionar la economía de manera adecuada inicialmente. Rápidamente, rápidamente en el sentido de que cuando se acabe el periodo que termina ahorita el 25 de mayo, podamos ir sacando más sectores con los protocolos adecuados, porque además la gente ya cambió personalmente sus comportamientos. Y eso es algo que hay que tener en cuenta siempre que se hacen análisis al respecto. Ya la gente no va a salir igual que antes, ya la gente no se va a aglomerar en ciertos sitios por decisión propia. Pero yo, dijéramos, soy un poco más positivo, todavía guardo cierta esperanza que podamos a partir de junio, julio ir reabriendo la economía y en ese sentido no tengamos un choque tan fuerte. Ya va a ser lo suficientemente fuerte, ya por bien que nos vaya, vamos a decrecer
medio punto del PIB, o sea, 0,5, o si acaso llegar a cero si nos va demasiado bien, pero tenemos que evitar la tragedia de que la economía crezca -3, -4, porque ahí sí entraríamos a una espiral de la que después recuperarnos nos cuesta 20 años. Y cierro diciéndote lo siguiente, a hoy, los hogares más, es decir, a mayo 15, los hogares, los cálculos que hemos hecho en ANIF nos muestran que los hogares más vulnerables de Colombia, es decir, aquellos que dependen de empleos por cuenta propia, que están en el sector comercio, en el sector de restaurantes, los bares, de ingreso de los hogares para comer, para vestirse, o sea, lo más básico, a hoy han perdido 12 billones de pesos de ingreso de los hogares. 12 billones de pesos. Y el gobierno ha logrado, los gobiernos, es decir, el gobierno nacional y los gobiernos locales y departamentales han logrado inyectarle a los hogares a través de transferencias monetarias, a través de mercados, a través de todo, aproximadamente 2,5 billones de pesos. Es decir, los hogares han perdido 12 billones y se les han repuesto 2. ¿Por qué? Porque es imposible reponer tanta plata y mucho menos recurrentemente. Es decir, el gobierno no está en capacidad de meterle 5 o 6 billones de pesos todos los meses a la economía, ni este gobierno ni ningún gobierno del mundo. Es que ese es un Entonces estamos... ejemplo, Mauricio, ese es un ejemplo, perdona que te interrumpa, ese Sí, es un tranquilo. ejemplo ese es un ejemplo puntual de cómo el Estado no puede reemplazar a la economía. Si la Ajá, economía funciona como funcionaba hasta marzo, los hogares tenían unos ingresos. La economía se paraliza por todas estas razones que conocemos y se genera un hueco en esos hogares de 12 billones, de los hogares más vulnerables. El Estado sí, llega y reemplaza dos, sí. pero no tenemos los recursos fiscales, ni el Estado tiene el poder de la economía de circular y activarse de tal manera que llene esos 10, ni hablar, digamos, del resto de hogares colombianos, ¿cierto? Exactamente, tú lo acabas de poner muy bien puesto y fíjate que es un problema grave porque esos 12 billones de pesos son, dijéramos, la pérdida inicial. A medida que pasa más tiempo, ya no son solo los empleos por cuenta propia ni los pequeños negocios los que sufren. A medida que pasa más tiempo, las medianas empresas, incluso las grandes, ya se quedan sin caja. Al quedarse sin caja, tienen que empezar a despedir sus empleados o parte de sus empleados, ¿sí? O incluso si no los despiden, no tienen cómo pagarles, simplemente no tienen, entonces ya no son 12, sino son 25, 30, y de hecho nosotros hicimos el cálculo que si la cosa se extendiera hasta junio 30, la pérdida de ingreso de los hogares sería alrededor de 30 billones de pesos. Es decir, eso no crece linealmente de a 5 billones cada mes, sino va creciendo exponencialmente porque el problema se va volviendo mayor. Y eso es lo que pasa en las recesiones económicas, la espiral de pérdidas de empleo, pérdida de ingreso, menos consumo, menos empleo, menos ingresos. Se vuelve un círculo vicioso que se va agrandando y agrandando y llega un momento del cual es imposible salir. ¿Sí? Por eso yo cuando oigo pronunciamientos de algunos gobernantes que dicen, mire, nosotros haremos lo que sea para, para reponer el ingreso de la gente y lo que haya que hacer, lo hacemos, pero hay que seguir encerrados. Yo me pregunto, ¿qué quiere decir esta persona cuando está diciendo lo que haya que hacer, lo hacemos? Explíqueme qué quiere decir lo que haya que hacer, lo hacemos. Simplemente no se puede. Simplemente el PIB colombiano, mi estimado Francisco, vale 100 billones de pesos mensuales. ¿Sí? Mensuales. O sea, 1,000 y pico de billones de pesos al año. Eso es lo que vale la economía colombiana. ¿Cómo va a reemplazar? Póngale el 20% de eso, un número pequeño. 20 billones de pesos mensuales, que es el 20% de 100 billones. ¿Cómo los va a reemplazar el gobierno, cualquier gobierno? Es imposible. El gobierno puede hacer lo que está haciendo este gobierno, dar unas transferencias aquí, pasar allá, pagar la nómina, el 40% de la nómina durante 3 meses, pero eso es todo. Sí, Dentro de 2 meses no puede volver a hacer lo mismo. hablemos un poquito de eso, de esa noticia reciente
luego de varias semanas, digamos, de clamor del sector privado, de gremios y demás, el gobierno decide hacer un plan de subsidios a la nómina y reconocerle 350.000 pesos, 40% del salario mínimo a unas empresas bajo ciertas condiciones. Y llega una pregunta. Primero, ANIF propuso un plan que tenía unos elementos mucho más focalizados y que se concentraba en medianas y pequeñas empresas, que combinaba también créditos blandos y que tenía un costo además alrededor de los 5 billones o 6 billones de pesos, si mi memoria no me falla. Pero el gobierno decidió hacerlo generalizado solamente para todo tipo de empresa y con un monto, digamos, menor del 40% del salario mínimo y obviamente sin créditos alrededor. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? ¿Debió el gobierno focalizar mejor estos recursos escasos hacia las MIPYMES que generan el 70 al 80% del empleo del país? Lo primero que te digo es que sin duda la primera opinión que me genera eso es buena. O sea, el gobierno, dijéramos, para evitar esa espiral de la que hablábamos ahorita, precisamente el segundo paso es tratar de evitar que las empresas empiecen a destruir empleo. Y la manera de tratar de evitar que las empresas empiecen a destruir empleo es tratarles de subsidiar la nómina de alguna manera, porque pues dijéramos el crédito en este momento no es lo más adecuado, porque las empresas lo que tienen es problema de flujo de caja, que primero lo necesitan ya, y segundo necesitan es plata fresca y no créditos que le sumen al problema de flujo de caja dentro de 2 meses, ¿sí? Entonces, dijéramos desde el punto de vista general, tengo una opinión excelente y me pareció un gran paso que dio el gobierno. Segundo, como tú bien lo mencionas, nosotros habíamos propuesto, dijéramos, un esquema muy similar a ese, pero focalizado en las pequeñas y medianas empresas, por lo menos inicialmente, y de pronto yo sigo creyendo que eso era lo mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas empresas, especialmente la de ciertos sectores que han tenido una afectación mucho más grande, eh, son las que más trabajo están pasando para no destruir empleos y las que ya no tienen caja. Y además, porque por supuesto siempre hay un trade-off ahí entre le doy plata a más empresas, pero me toca darle menos plata, ¿sí? Que fue exactamente lo que hizo el gobierno, o le doy plata a menos empresas y les financio un poco más de la nómina, ¿sí? Que era más bien nuestra propuesta. Nuestra propuesta, dijéramos, se parece mucho a la del gobierno en el sentido que nosotros habíamos propuesto que el indicador que se utilizara fuera la pérdida de facturación, que fue lo que hizo el gobierno, y eso está perfecto, pero, pero dijéramos, yo sí hubiera preferido focalizar un poco más en las pequeñas y medianas y dar un porcentaje más alto de la nómina, lo cual se puede hacer, dijéramos, fácilmente porque el gobierno tiene la pila, ¿sí? Y en la pila el gobierno sabe exactamente cuántos empleados tiene la empresa, cuánto se gana cada uno de ellos y podría subsidiar un poco más ese valor, ¿sí? Pero dijéramos, aparte de eso, yo creo que fue un paso importantísimo y creo que va a ser un alivio importante, por lo menos en el muy corto plazo para las empresas, pero de nuevo vuelvo al punto. Es muy improbable que el gobierno dentro de 2 o 3 meses o dentro de un mes pueda volver a hacer lo mismo, ¿sí? Decir, no, le voy a meter otros 3 billones de pesos, eso simplemente las cuentas no dan. Las cuentas no dan. Ya el gobierno tiene autorización para aumentar su déficit fiscal y todo, pero pues aquí no es solo problema de déficit, sino de financiamiento. Dentro de ese plan se hace utilizando el vehículo de la emergencia económica. Es la segunda vez durante toda esta crisis del coronavirus que el gobierno Duque adopta, digamos, este instrumento de situación de emergencia para poder generar, digamos, unas transformaciones más drásticas y más rápidas. Está el plan de subsidios, está el aplazamiento hacia diciembre del pago que deberían las empresas hacer con el tema de sus impuestos a mediados de año. Pero en el decreto de la emergencia, obviamente el gobierno genera una serie de temáticas sobre las cuales va a tomar decisiones en estos 30 días de la emergencia. Incluye muchas cosas. ¿Cuáles serían para usted las 3 o 4 decisiones cruciales que el gobierno Duque tendría que hacer utilizando el vehículo de la emergencia?
las tres, o sea, ahí está la pepa del asunto. Yo creo que las 3 o 4 decisiones cruciales, como lo preguntas tú, Francisco, son las siguientes. La primera, sin duda, hay que meterle un poquito más de plata a los hogares, ¿sí? Los hogares O han sea, perdido mucho. aumentar el vehículo de ingreso solidario, transferencias monetarias, familias en acción. Exacto. Correcto. Y lograr que sea un giro un poco más grande. Yo lo haría a través de concentrar todo en uno, ¿sí? O sea, lo de familias en acción y lo del adulto mayor y todo eso está muy bien y déjelo allá. Pero yo trataría de darle un ingreso, una renta casi que universal del orden de 300, 400 mil pesos a todos los hogares que estén en situación de vulnerabilidad, lo cual, dijéramos, se puede hacer más fácil que el ingreso solidario y la devolución del IVA y todo eso, simplemente con los registros de la gente que está en el régimen subsidiado de salud, ¿sí? En el régimen subsidiado de salud hay 22 millones de colombianos que por definición son empleados, son formales o son, perdón, informales o son desempleados o no tienen ingresos y por eso están en el régimen subsidiado de salud. Y el gobierno tiene los datos al detalle de todas esas personas. Yo cogería las personas de este grupo que sean mayores de 18 años y que tengan, por lo tanto, que sean los que aportan ingreso en el hogar y les daría una transferencia del orden de 400.000 pesos o algo así, y eso puede costar del orden de 5 billones de pesos y eso ya es una compensación, dijéramos, más importante para los hogares O sea, una más especie de, vulnerables. Mauricio, un híbrido entre universalización y focalización. Hoy tenemos una Exacto, focalización muy puntual que nos viene pues de hace 20 años que se desarrollaron estos programas de exacto, transferencias tal condicionadas. cual. El otro escenario es el escenario que pueden vivir, digamos, países con un estado de bienestar muy fuerte, que es la universalización, es decir, a todo el mundo se le da A todo el sin mundo, distinción y estaríamos hablando de un punto como intermedio, ¿cierto? como Utilizando intermedio. estas listas del régimen subsidiado, seríamos 22 millones de personas, tengo entendido, más o menos. Sí, ajá, Y a esa gente exacto. sin condiciones y sin nada se le Y sin daría nada, tenga, mensualmente le 400.000. consigno 400. Fíjese que eso, exactamente eso fue lo que hicieron Estados Unidos, España, Japón, varios países europeos. Le consignaron a todo el mundo una cifra similar a esa, sin importar si usted era Bill Gates o el señor pobre de la esquina. O sea, a todo el país se lo consignaron. Obviamente, yo me imagino que Bill Gates lo va y lo devuelve, ¿sí? Pero a todo el mundo se lo consignaron porque es exactamente lo que usted dice. Es universal. Y para no ponerse a tener problemas de focalización y de que no me funcionó la base de datos, pero yo entiendo que en Colombia, dijéramos, la situación es más apretada desde el punto de tanto de vista fiscal como de financiamiento, y entonces sí toca hacer algún tipo de focalización, y es exactamente un híbrido, como tú bien lo dijiste, entre la universalidad y nuestra excesiva focalización. Coja a toda esa población y dele una plata importante, porque es la única manera. Yo hoy lo he visto, o sea, yo ya he visto, me he reunido con mucha gente que lleva un mes perdón, 2 meses sin recibir un peso. Por ejemplo, plomeros, gente que repara cosas en las casas, no son lo suficientemente pobres para recibir el ingreso solidario o familias en acción o cualquier cosa, pero dependen de lo que hacen en el día a día. Y, y ellos me dicen, mire, señor Santa María, nosotros no tenemos, hace un mes y medio no recibimos un peso y no nos va a llegar ninguna ayuda del gobierno. Y en ese sentido es que se requiere un poco más de apertura. Entonces esa sería la primera. La segunda, creo que va a tocar hacer algo similar al subsidio empresarial por una segunda vez, algo como lo que ya se hizo, va a tocar hacerlo por una segunda vez si la cosa se alarga más, pues porque ahí estamos hablando de 3 billones de pesos que en efecto le van a dar un gran alivio a las empresas en su caja, pero eso se va a acabar muy rápido, ¿sí? Eso pues les va a durar probablemente para 15, 20 días
y eso habría que ampliarlo de alguna manera. Lo tercero es que toca también pensar un poco, y esto es un tema controversial, pero toca también pensar en empresas grandes, en sectores muy afectados, como la hotelería, como el transporte, tanto aéreo como terrestre, ¿sí? Que están absolutamente en la olla. O sea, están recibiendo cero ingresos hace 2 meses y emplean mucha gente. Entre el transporte, la hotelería, el turismo, ahí hay más de 1 millón de empleados en Colombia y ellos ya no dan más. Y yo sé que muchas veces mucha gente tiene, dijéramos, reparos en ese tipo de cosas, pero eso va a haber que hacerlo no solo por motivos económicos, sino por motivos estratégicos. Por ejemplo, se lo digo de frente, las aerolíneas no pueden desaparecer. No pueden porque Colombia es un país con una geografía muy complicada, ¿sí? Colombia no. Eso quería preguntarte. Hoy salió un documento de ANIF precisamente hablando sobre el tema de la discusión que se tiene actual sobre el rescate. Y la pregunta es puntual. Yo sé que, digamos, no solo Avianca, sino las aerolíneas que le siguen el tamaño del mercado, como LATAM y como Viva Air Colombia, han pedido también ayuda en términos de préstamos, etcétera. Puntualmente, ¿por qué salvar a Avianca, Mauricio? Yo lo pondría puntualmente. ¿Por qué salvar al sector de transporte aéreo? Porque por 2 razones, no, por 3 razones. La primera, porque genera mucho empleo, ¿sí? La segunda, porque es un factor, dijéramos, de generación de PIB importante. Ahí está más de 1% del PIB del país en este momento. Y la tercera, porque es un activo estratégico que tiene Colombia. Colombia no tiene trenes. Colombia tiene una geografía muy complicada. Dígame usted en agosto o septiembre cómo la gente se va a transportar para hacer negocios entre Bogotá, Barranquilla o Cali, Medellín, o cómo se va a mover la carga que se mueve todos los días en Colombia si no hay aerolíneas. No se puede mover por trenes, por carros, en camiones y por carro es demorado, complicado. Es decir, eso hay que hacerlo. Eso no es una discusión de que si los dueños son de aquí o de allá. No, los empleados son colombianos, son los que dan, y esas aerolíneas son las que dan conectividad a Colombia. Eso no lo podemos perder, ¿sí? Entonces, volviendo a la pregunta anterior, ahí le contesté puntualmente esa. El tercer punto sería las empresas grandes, pero ahí sí ya no con subsidios. Eso sí tiene que ser con créditos que de alguna manera les permitan sobrevivir 3 o 4 meses, porque es que así el transporte aéreo, por ejemplo, lo abrieran mañana, ¿sí? Pues eso va a demorar mucho tiempo en recuperarse, porque la gente va a viajar menos, porque los aviones van a tener que ir con menos gente que antes, o sea, ya no van a ir los puestos de A3, ¿sí? Entonces eso se va a demorar. Entonces eso, y igual las empresas de transporte terrestre, todas las empresas de transporte intermunicipal, o sea, eso es un tema muy complicado, pero ahí se pueden dar créditos a través de esquemas de garantías, a través de algún tipo de emisión de algunos papeles, pero eso toca hacerlo. Y el cuarto punto, que dijéramos es un tema ya un poco más técnico, pero es muy importante, y yo creo que el gobierno está pensando en eso de manera importante, es que dijéramos el gobierno ya tiene claro que va a tener un déficit fiscal de 6 o 6,5%, cuando lo presupuestado era 2,5, era 2,2, lo cual está muy bien. En este momento no hay que pensar en déficits ni nada. En este momento hay que salvar la economía y salvar a los hogares colombianos, ¿sí? Pero de todas maneras, 4 puntos y pico de déficit adicional son 45 billones de pesos, que lo difícil es conseguirlos. O sea, usted el déficit lo aumenta y está al pelo, pero consiga la plata para financiarlo. Y el gobierno tiene que conseguir la plata. Ya consiguió 15 billones de pesos que había en el FAE y en el FOMPET, que son los ahorros de regalías y de carbón, ¿sí? Ya consiguió, ahí van 15 billones de pesos, ya consiguió 10 adicionales porque el gobierno obligó al sector financiero a comprar los bonos de solidaridad. Esos son 10 billones de pesos adicionales que le entraron al gobierno. Ahí van 25, todavía le faltan 20, ¿sí?
Y esos 20 no son fáciles de conseguir, porque el mercado internacional no está prestando mucho. Es difícil ir a la bolsa a emitir papeles ahorita. Entonces el gobierno seguramente utilizará esta segunda declaratoria de emergencia para levantarse 15, 20 billones de pesos adicionales que tiene que levantarse para poder cumplir con toda la inversión que tiene que hacer en salud y para poder cumplir con toda la inversión que tiene que hacer en temas de hogares y de financiación de las nóminas en las empresas. Recordemos, Mauricio, más o menos, para que las personas que nos escuchan tengan un orden de magnitud. ¿Cuánto es una reforma tributaria normal en Colombia? ¿Cuánto recoge una de esas reformas tributarias que aparecen pues, en los medios? Más o menos alrededor de unos 6, 7, si nos va bien, Sí, ¿cierto? sí, si les va bien, o sea, demasiado bien, recogen un punto del PIB, ¿sí? Que son 10 billones de pesos. Y la mayoría, si les va bien, recogen lo que usted dijo, entre 0.6 y 0.7 del PIB, que son 6, 7 billones de pesos. De hecho, la última recogió un poco menos de eso. Y con esto le doy un dato para precisamente dar un orden de magnitud. La reforma tributaria más grande que ha habido en la historia de Colombia fue la que se hizo en el 86, cuando estábamos en medio del problema de la crisis de la deuda en Latinoamérica en los 80s, que ahí se hizo una reforma tributaria realmente estructural, porque fue la reforma que introdujo el IVA como impuesto al valor agregado, no como impuesto a las ventas, que introdujo las tasas marginales bien diseñadas en el impuesto de renta. O sea, realmente la única reforma estructural tributaria estructural que hemos tenido en Colombia, y esa reforma recogió algo menos de 2 puntos del PIB. La más grande de la historia de Colombia recogió 1.7, 1.8 y del resto han recogido entre 0, porque hay algunas reformas tributarias que han dado casi 0 y 0.7, 0.6. ¿Sí? Así que así, en estos cálculos de servilleta que estamos teniendo nosotros aquí, ese vacío de 20 billones de pesos sería, Mauricio, aproximadamente un poquito más de 3 reformas tributarias. Sí, exactamente. Todas Exactamente. juntas en la magnitud. Y Mauricio Santa eso es lo que el gobierno tiene que conseguir ahorita. tiene que conseguir ahorita el equivalente a 3 reformas tributarias que obviamente se hacen en un espacio entre 6 y 7 años. Eh, Exacto. exactamente. Muy bien. Mauricio Santamaría, presidente de ANIF, eh, hablando en Conexiones Portafolio sobre perspectivas económicas, emergencia económica, reactivación frente a la cuarentena, el dilema de salud y economía y otros temas para poder entender en este 2020 qué se nos viene y qué decisiones de política pública debería el gobierno estar ponderando y tomando en las siguientes semanas. Muchas gracias, Mauricio Santamaría, por acompañarnos aquí en Conexiones Portafolio. Muchas gracias a ti, Francisco. Un placerazo estar acá. Conversamos muy sabroso y esperemos que salgamos de esto lo mejor posible, porque este tema está complicado y hay que manejarlo con responsabilidad. Así es. Muchas gracias y saludos a todos, a toda nuestra audiencia de Conexiones Portafolio.